apóstol con un fuerte aplauso. Todos puede pasar, hermano. Hermano, suelte todo lo que Dios manda. Muchas gracias, iglesia. Puede tomar su lugar. Honramos al Señor. Gracias, apóstol, por recibirnos. A la pastora, profeta, gracias por vuestra hospitalidad y todo esto que el apóstol ha dicho. Pues solo honramos al Señor y poder servir a su iglesia, al cuerpo de Cristo, en cualquier lugar donde ella esté. Pero aquí en casa, Ministerio Espíritu Santo en Movimiento, nos sentimos en casa. Muchas gracias por recibirnos. Y igual es una alegría ver a Xiomara. Creo que algunos de los muchachos estaban pequeñitos. Sí. Leonel está por allí. ¿Vino? No me dio. Y creo pues que algunos de ellos los vimos muy pequeñitos. Y bueno, qué bueno, muchachos, ¿verdad? Saludarles también esta mañana, bendecirles. Ya somos abuelos, ¿verdad? Pues hace un par de días nació el 7º nieto mío. Ya tenemos 7, así que uno cambia con la vida de los nietos. Aquellas exigencias que uno tiene para los hijos, ya no las tiene para los nietos. Pero qué lindo, ¿no? Ver a César y a su esposa también, ver el liderazgo de esta casa. Qué lindo. Creo que cuando el Señor quiere transicionar un ministerio, es importante el corazón del liderazgo, que acoja la visión de los pastores. Si un liderazgo asume la responsabilidad de servir en amor, el ministerio va a tener las transiciones que Dios quiere, a donde quiere llevarlos, a la dimensión donde Dios quiere llevarlos también. Todo tiene que ver con el corazón del liderazgo para que espiritualmente, ministerialmente, financieramente el ministerio pueda ser bendecido. Así que bendigo el liderazgo de la casa, Espíritu Santo en Movimiento, y que sus corazones estén completamente sanos, o en el camino del desarrollo de estar con los pastores, como dice la palabra, que somos colaboradores. Sus corazones se sanen. Nunca permitan que el corazón de ustedes, estoy hablando al liderazgo de la iglesia, el corazón de ustedes se enferme en el camino. Creo que es algo que todos debemos de cuidar cuando estamos en una congregación. Incluso no debemos de convertirnos en miembros de una iglesia. Debemos de convertirnos en hijos de la casa. Creo que es la identidad hacia donde todos debemos de caminar. Sentirnos ligados al corazón de nuestros pastores, ligados al corazón del ministerio donde estamos creciendo, y que solamente sea el Señor que nos traslade a otro lugar, porque está en algún plan perfecto el Señor. Creo que algo que hemos dicho a la congregación donde el Señor nos tiene: si te vas a ir de aquí, vete con bendición, con alegría, pero vete a un lugar donde lo que vas a oír es en una dimensión mayor de lo que estás oyendo aquí. ¿Entienden? En ese sentido es la única razón que uno puede tomar una decisión, pero de allí es maravilloso compartir el liderazgo, el ministerio con los ministros que el Señor ha puesto en un lugar. Bueno, hoy quiero entrar en lo que el Señor ha puesto en mi corazón. Efesios capítulo 4. Quiero predicar sobre el misterio después de la cruz. Diga conmigo: el misterio después de la cruz. Efesios capítulo 4, verso 8 dice: por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad, dio dones a los hombres. Y eso de que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primeramente a las partes más bajas de la tierra.
El que descendió es el mismo que subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Ahora la carta del apóstol Pedro, primera carta, capítulo 2 o 3, 17 de primera de Pedro 3, 17, 18. Porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu, el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados, los que en otro tiempo desobedecieron, cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca. Ahora quiero usar el pasaje de Apocalipsis capítulo 20, verso 6. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios, de Cristo, y reinarán con él 1000 años. Padre, oramos que tu Espíritu Santo opere en cada uno de nosotros, donde ya está Él reinando, gobernando, y que la palabra, Señor, que hemos de impartir nos dé a todos revelación, sabiduría y conocimiento. En el nombre único soberano del Señor Jesús. Amén y amén. La iglesia del Señor no solo está destinada a ser una entidad única en la tierra, no solamente está destinada para operar en la difusión del Evangelio, en la extensión del reino, sino que también la iglesia está destinada para subir en proporciones divinas de forma progresiva y salirnos del ABC evangélico que todos nosotros estamos hechos en la historia general y estamos hechos también en la experiencia personal. Si hay algo que el Señor ha establecido es que la iglesia deberemos de ir, como dice Efesios 3:18, a conocer la altura, la anchura, la profundidad y la longitud. Y que todos nosotros en el camino de la fe, siendo enseñados progresivamente por pastores, por maestros de la palabra, por la predicación de evangelistas, por profetas, por apóstoles, debemos nosotros de alcanzar 3 dimensiones, de forma individual, de forma colectiva. Tenemos que alcanzar 3 dimensiones en la vida de la fe. 1, la imagen; 2, la plenitud; y 3, la medida del varón perfecto. Esa es la meta en el reino de Dios: plenitud, imagen, medida. Diga plenitud, imagen, medida. Efesios 4:11 al 13. Hasta que todos lleguemos a la estatura, a la medida, a la plenitud, a la imagen del varón perfecto. Y este es el plan de Dios para toda la iglesia visible, un ministerio mediano, grande, pequeño, no importa, donde Dios está operando en la vida nuestra para que logremos progresivamente alcanzar el ser maduros en Cristo Jesús. No bebés, no niños. Hebreos capítulo 4 y capítulo 6 dice que hay cosas más profundas que pertenecen a la salvación. Por eso esta mañana quiero compartirles el misterio después de la cruz. Normalmente nosotros, el Evangelio, la palabra, la historia, la geografía, incluso en la ciudad de Jerusalén, nos habla de un lugar llamado Calvario, el Gólgota, el lugar donde Cristo fue crucificado. Pero unos 6,000 años o 3,000 años atrás, un hombre de Dios había subido con su hijo al mismo lugar, donde Dios le pide que sacrifique a su hijo, Abraham e Isaac. Es el mismo lugar donde 2,000 o 3,000 años después, el Hijo de Dios se ofrece
para morir por todos nosotros, los pecadores. Muere allí, derrama su sangre, y entonces se vuelve una historia universal la muerte del Señor Jesús. Unos meses atrás Dios me habló y me dijo: el Calvario no es un lugar geográfico. El Calvario no es un lugar histórico. El Calvario es un lugar que es un altar, donde todos ustedes deberían de permanecer postrados. Hoy en día, apóstol Jesús, pastora, hoy en día cuando yo hablo del Calvario, no puedo dejar de decir esa expresión profética que Dios me dio. El Calvario no es un lugar histórico, no es un lugar geográfico en Jerusalén, sino que es el altar donde todo pecador nacido de nuevo debemos de estar postrados. ¿Por qué necesitamos nacer de nuevo? Porque es la única forma de que podamos conocer el reino de Dios, estar en el reino de Dios y un día vivir eternamente en el reino de Dios. No hay otra condición. Por eso el reino de Dios no tiene reglas. Díganos, el reino de Dios no tiene reglas. El reino de Dios no tiene leyes. El reino de Dios lo que tiene son principios. Diga, el reino de Dios lo que tiene son principios. Entonces, cuando el reino de Dios se nos revela al corazón, nos enseña principios que usted no puede limitar y usted no puede detener, porque los principios dan vida. Mientras las reglas y las leyes son como carga en los hombros de la gente, los principios son revelaciones, y tú actúas por principios del reino y no actúas por las reglas o por las líneas de leyes que nosotros mismos humanamente nos imponemos. A veces hasta en nuestros hogares, en nuestras familias, los papás, los abuelos, los tatarabuelos, qué sé yo, establecemos reglas y leyes. En el matrimonio a veces, el esposo o la esposa. Pero si estableciéramos principios paralelos a los principios divinos, no tendríamos esos zipizapes permanentemente en la familia. No lo tendríamos. ¿Por qué? Porque yo sé que por principio debo servir a mi esposa. ¿Entiende? Y que por principios no tenemos que discutir por finanzas. Que por principios debemos servirnos los unos a los otros. Pero ese es otro tema y no me quiero salir del tema. Después del Calvario, ¿qué fue lo que sucedió? ¿Qué sucede después del Calvario? ¿Qué pasó? Que la iglesia en el pasado no nos llevó a entender, a conocer el misterio después de la cruz. ¿Qué tiene que ver esos 3 días antes de la resurrección visible en el huerto? Juan capítulo 20, Mateo capítulo 27, Marcos capítulo 15. ¿Qué pasó en los 3 días entre su muerte, el entierro y la resurrección? ¿Qué sucedió exactamente? Incluso nosotros, al entender esta mañana, yo oro que el Señor nos dé entendimiento. Nuestra gratitud, nuestra posición, nuestra identidad va a tener que dar un giro para entender lo que realmente sucedió después de la cruz. ¿Cuál es el misterio que envuelve 3 pasajes bíblicos? Que dice que Él bajó a las partes más profundas de la tierra. ¿A qué fue? ¿Cómo se llaman esos lugares abajo de la tierra? Los hebreos le llaman Seol, el lugar de los muertos. El griego le llama el Averno. La versión Varela le llama el infierno.
¿Por qué Jesús, el Señor, tuvo una misión antes de presentarse a las mujeres en el huerto? Antes que una de las mujeres que le servían en el ministerio llegó a él y le quería tocar, y le dice él: no me toques, porque primero voy a subir a mi Padre. ¿Qué tiene que ver esa manifestación divina en que él tuvo que ir a las partes más profundas de la tierra cuando realmente el Señor resucitó? Salmo 16 dice: no dejarás que tu santo vea corrupción. Jesús muere, lo bajan de la cruz. El hombre que lo pidió se llama José de Arimatea. No se había identificado como discípulo seguidor, pero en el momento que él está en la cruz, pide el cuerpo de Jesús para enterrarlo. Y lo entierran. Pero antes de las 72 horas, el Señor lo resucitan en la tumba. Romanos capítulo 6. Dice la palabra que el Espíritu Santo lo resucitó. Y antes que su cuerpo tomara corrupción, es decir, antes que sus órganos internos se pudrieran por la muerte física, que realmente murió, no fue desmayo, sino que murió, entonces a él lo resucitan como intervención divina para cumplir una misión fuera de los ojos humanos, fuera de la vista de la humanidad, fuera de la vista de los discípulos, para bajar a los lugares donde el pecador como usted y yo, condenados para la eternidad, íbamos a sufrir lo que en la Biblia se le llama la segunda muerte. Es algo que la iglesia del Señor deberemos de entender, que la entrega del Señor Jesús no fue liviana, que no solamente tiene que ver su muerte en el Calvario físicamente, sino que tiene que ver la entrega que él hizo bajando a los lugares donde estaba la división entre los justos del Antiguo Testamento y los pecadores del Antiguo Testamento, que había una división espiritual en ese lugar. Pero la palabra dice en Pedro que bajó, en la versión Varela dice, para predicar a los espíritus antes del diluvio, que vivieron antes del diluvio, y el diluvio los mató. Él fue para no predicar el evangelio para arrepentimiento, sino fue para identificarles y decirles: yo soy aquel que ustedes debieron haber creído que era el único salvador para sus vidas. El que Noé les habló, del que Noé les predicó, ahora estoy aquí. Pero no solo eso. Apocalipsis capítulo 1 dice: le quitó las llaves del Hades y de la muerte al enemigo. Lo que los Adanes en el huerto del Edén le habían otorgado al enemigo, es decir, Adán es Adán y Eva, le dieron al enemigo la autoridad del reino, no para que gobernara el reino, sino que el reino que estaba en ellos cedieron en desobediencia y le entregaron al enemigo la autoridad que Dios les había dado. Y el enemigo había tomado esa autoridad de traerle muerte al hombre, tanto físico como muerte espiritual, hasta el día de hoy. Pero en Cristo Jesús, Corintios 15 dice que si el primer Adán era alma viviente, el segundo Adán, espíritu vivificante, para trasladarnos de las tinieblas al reino de su amado Hijo. El Salmo 22:12, cuando ustedes han leído el Salmo 22, hay muchos salmos mesiánicos, pero el Salmo 22 habla de dos fuerzas que atacaron a Jesús cuando él bajó a los infiernos. Dice: los toros de Basán me han rodeado. ¿Cuántos han leído ese pasaje? Y dice: los toros de Basán no solo me han rodeado, sino que los toros de Basán me han corneado. Y segundo,
dice, los perros que me rodean. Son dos lenguajes y dos figuras. En el Salmo 22, que el Señor habla de la batalla espiritual profeta que Él tuvo en el Hades, en el Seol, en el infierno. Una batalla que no fue igual que en el Calvario. Tuvo otra dimensión de fuerza, de guerra. Por eso, de antesala, cuando Él estuvo en el Getsemaní, no solo orando, sino entregándose. Cuando Él dice, Padre, pasa de mí esta copa. La copa era la entrega. La copa era el sacrificio en el Calvario. La copa era esa dimensión de bajar a los lugares oscuros por ti y por mí. Él no fue allá por sí solo, fue por amor a nosotros, por amor a nuestra vida, por amor a nuestras almas, para que nuestras almas no se perdieran en la eternidad. La segunda muerte, que tenía potestad sobre los hombres, ya fue liberada de nuestra vida al hacerlo Cristo en el lugar más oscuro, profundo de la tierra. En otras palabras, fue a quitarle la autoridad que el hombre le dio al enemigo. Esa autoridad prevista no teníamos vida eterna, no teníamos perdón de pecados, no teníamos libertad de la vida. Pero la Biblia dice, yo pongo mi vida y yo la vuelvo a tomar. La liberación para los hombres, para la humanidad que Cristo hizo más allá de la cruz. El misterio después de la cruz es que Él bajó para destruir a la muerte. Por eso es que el salmista dice, y el Nuevo Testamento dice, muerte, ¿dónde estás? Sepulcro, yo soy tu victoria. Muerte, yo soy tu muerte. Sepulcro, yo soy tu victoria. El Señor nos redimió de la muerte eterna. Si nosotros entendiéramos qué es la muerte eterna, si nosotros comprendiéramos cuántos millones, billones, trimillones de años vivirá el hombre en la eternidad futura, pero vivirla sin Cristo es lo más complicado para el hombre. Si los hombres adultos, jóvenes, entendiéramos que después de la muerte física hay una muerte que se le llama la muerte segunda, donde el espíritu humano, donde el alma, que es una entidad espiritual, el verdadero nosotros, si nosotros tuviéramos la capacidad de ver el espíritu y el alma de una persona cuando sale del cuerpo natural, el espíritu y el alma nunca se separarán una vez que salgan del cuerpo. Y no es un cuadro, no es una pelota, no es una bola. El espíritu y el alma del hombre o de la mujer, porque es asexual, en el cuerpo es que hace la diferencia, hombre o mujer. Pero una vez que el espíritu y el alma salen, son idénticos al cuerpo natural. Es idéntico la figura. Pero eso es lo eterno en nosotros. Por eso la palabra dice, Dios puso eternidad en el hombre. Dios puso eternidad en nosotros. Somos eternos ya, aunque el cuerpo natural un día muera, somos eternos en el futuro. Y el alma no se va a separar nunca del hombre llamado el hombre interior. Por eso es que todo hombre o mujer que venimos a una congregación debemos de haber nacido de nuevo. El hombre interior es que nace de nuevo. El alma no nace de nuevo. Al alma hay que progresarla permanentemente, diariamente, como decía el apóstol ahora, para ser salvos. No se es salvo solamente en el momento de aceptar o reconciliar. Cada vez que oímos la palabra, dice Santiago, recibir con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar el alma. Cada vez que ustedes oyen al apóstol o al profeta enseñarles, o otro líder enseñarles la palabra, el alma se salva. Se salva de alguna área que todavía no hemos rendido. Todos tenemos áreas en nuestra alma
hace más de 20 años, enseñándome Dios la palabra, vi el alma sobre una superficie, no el alma de otro, el alma mía, que se iba levantando. Pero al levantarse de esa superficie habían hilos, varios hilos pegados a la superficie de donde ella se levantaba. Y entonces el Señor me habló y me dijo, eso es como una cuartería. Hay diferentes áreas dentro del alma y cada área necesita liberación o sanidad o libertad. Y todos nosotros tenemos en el área cosas escondidas que nadie sabe. Ni esposo, ni esposa, ni tío, ni abuelo, ni hermano, ni el mejor amigo no lo sabe. Están aquí. Porque el alma, Leonel, me alegra. El alma no solo es eterna. El alma tiene pensamiento, voluntad y emociones. Están aquí. Y el alma necesita oír hacia dónde va a ir si se separa del cuerpo. No es como en el Antiguo Testamento ahora. Los justos del Antiguo Testamento dicen, el espíritu vuelve a Dios. Eclesiastés 12. La identidad nuestra espiritualmente, el hombre espiritual que potencialmente está dentro, es eterno. El apóstol Pablo define algo importante a los filipenses y dice, entonces seré conocido como fui conocido. Nuestro espíritu es eterno en el pasado porque Dios lo creó. Dios creó nuestro espíritu y nuestra alma. En las funciones son distintos el espíritu y el alma. En el alma está la mente, la voluntad, las emociones. En el espíritu humano está la intuición y la conciencia. Por eso es que cuando nacemos de nuevo, se activa la conciencia y la intuición. Hay dirección en la intuición. A veces nosotros desconocemos estas cosas, pero en el hombre interior la intuición sirve para dar dirección a veces. No el espíritu de sospecha, el espíritu de sospecha está en el alma. Pero la intuición, la conciencia, cuando hacemos algo que no está dentro del contexto del reino, de la voluntad de Dios, la conciencia se activa haciéndonos sentir ¿qué? Responsables o culpables. ¿Sabes cuál es el riesgo de todos nosotros? Es que la conciencia llegue a un punto de cauterizarse. Es un peligro. Si se cauteriza la conciencia, somos insensibles. Insensibles al mal del otro. Insensibles al problema familiar. Insensibles a las relaciones y comuniones con los demás. En paréntesis, recuerdo hace pocos años un hermano vino acá y me dice, pastor, antes de venirse tengo mi hermana que tengo 20 años de que no la miro. Y hoy que me dieron el permiso, la visa para ir, yo quiero ir a verle. Le dije, está bien. Pero 2 días después de que entró y me llama y dice, pastor, no entiendo a Dios. Le digo, ¿y por qué dices que no entiendes a Dios? Porque solo entré a la casa de mi hermano y me iba a sentar en el sofá y me dijo, no te sientes ahí. Luego 2 días después de estar allí, le dice, ya vendí la casa. Bueno, la primera noche le dice, donde vas a dormir es en el porche de la casa. Y me dice, ahí dormía un perro. Y ahí dormí una noche y la segunda noche, pero la segunda noche me dice, ya vendí la casa, no sé a dónde te vas a ir, a dónde vas a dormir. Y dice, pastor, tuve que irme a dormir en uno de los coches que estaban en la comunidad esa, y ahí entré para dormir. Y me llama diciendo, no entiendo a Dios. ¿Por qué? Porque las gentes pierden la conciencia. Por eso el Señor está activando la iglesia en el tiempo que vivimos a otro nivel.
transicionarnos a otro nivel. ¿Por qué? Porque lo que el Señor está preparando para los días que vienen son cosas diferentes al ABC del Evangelio que nosotros mismos hemos predicado. Me encontré con un pasaje hace un tiempo atrás que dice: yo le daré lluvia temprana y lluvia tardía. Pero la palabra lluvia no viene de ese concepto de avivamiento, de visitaciones divinas, de movimientos que queremos tener, sino que viene de una raíz que es la palabra lloré con Y, no con L, sino con Y y H al final. Y quiere decir: yo voy a levantar para los últimos días, para los últimos tiempos. Voy a unir la lluvia tardía y la lluvia temprana a través de ministros, a través de predicadores, a través de predicadoras, a través de pastores, maestros, apóstoles, que van a traerle la verdad y la justicia a mi iglesia. O sea, nosotros tenemos que estar en una expectativa más allá, apóstol y profeta, de lo que hemos visto. Hace más de 20 años, el 88, una iglesia normal, una iglesia común, una iglesia de los días, de esos días, una iglesia y un ministerio avanzando, caminando, desarrollándose. Pero César, mi amada hermana, esposa de César, para esos días me encaminaba a hacer actividades diarias. Pero de repente, José, Elizabeth, comencé solo a una oración breve: Señor, yo sé que hay algo más después de esto. Habíamos visto muchas cosas: salvación de alma, como decía el apóstol, liberaciones, bautismo, Espíritu Santo, evidencias de cosas que la Biblia habla. Pero yo decía allá en mi espíritu: Señor, hay algo más después de esto. No le voy a decir que oraba 1 hora, ni 2 horas, ni 3 horas. Solo eso decía en el altar: hay algo más después de esto. Eso fue el 88, señor Marita. 30 años después, he vuelto a lo mismo, apóstol, al mismo sentir de Dios, al mismo sentir de que todo lo que hemos visto y estamos viendo no es lo que el reino de Dios, lo que el evangelio eterno, lo que Cristo en el Calvario, lo que Cristo en el Gólgota, lo que Cristo en el madero, lo que Cristo en el infierno, en el averno, en el Seol, como se llame el mundo espiritual, ganó para nosotros. Dije para nosotros. Lo que Él ganó para nosotros. A ver si asimila lo que sucedió. Él entró al lugar donde el pecador iba a ir para siempre. O sea, lo que el mundo espiritual de tinieblas, bueno, lo que usted conoce como demonios, lo que usted conoce como Satanás, el mundo de tinieblas, a ese mundo él entró. A ese lugar él entró para que nosotros no fuésemos a ese lugar. ¿Estás aquí? Para romper la maldición que en el huerto del Edén se dio, para quebrantar las reglas que el pecado universal produjo en la vida de nosotros los hombres. Y aún ya redimidos, aún ya salvos, necesitamos entregar el alma, santificarla progresivamente. Por eso, al oír la palabra el día de hoy, el Señor puede perdonar, sanar el área en la cual hemos estado necesitados. El alma es como una esponja. El alma es como una esponja. Todo lo que físicamente ve, oye y habla, lo recibe y lo retiene. Allí en el alma hay resentimientos. Allí en el alma hay dolor. En el alma hay fracaso. En el alma hay falta de perdón, culpabilidad.
¿Cuántos de nosotros vivimos bajo condenación? De forma permanente. ¿Cuántos de nosotros vivimos de culpa? ¿Cuántos de nosotros recordamos solo fracasos tras fracasos? Y no tenemos la intuición de ver que el éxito Dios nos lo puede dar y sacarnos, porque todavía no hemos perdonado algo. No hemos perdonado algo del pasado, no hemos perdonado algo del presente. Entonces nuestra vida está en cautiverio. Pero el Señor Jesús, después de la cruz, nos enseña el misterio de la palabra, que Él tomó la autoridad no solo del Seol, sino la autoridad de la muerte. Y por eso Él dice: muerte, ¿dónde está tu aguijón? Sepulcro, ¿dónde está tu victoria? Y grita el Señor y dice: muerte, yo soy tu muerte. Sepulcro, yo soy tu victoria. Los días de la iglesia, los días que estamos enfrentando, no pensemos que son días de muerte, de dolor solamente. El año marzo 2020, que todas las naciones comenzaron a cerrarse, y iglesias, y etcétera, etcétera, etcétera. Al mes de estar en eso, apóstoles y profetas, y empezamos a oír a hombres de Dios decir: este virus es una maldición para las naciones. Otros decían: este virus no solamente es maldición para las naciones, sino que este virus es maldición para la iglesia también, porque la iglesia está dormida. Entonces a mí me impresionó esas cosas, hermano. Me impactaron en el alma. Y Xiomarita, entonces comencé a decirle al Señor durante un mes, a partir de, no sé si fue el 12 o 15 de marzo que cerraron Honduras: Señor, ¿qué hacemos la iglesia? Y pensaba no solo en Cairo, sino globalmente: ¿qué hacemos la iglesia? No te voy a decir que estaba orando por horas, no, solo esa pregunta: ¿qué hacemos la iglesia? ¿Y ahora qué, Señor? Encerrados en familia todos, ¿verdad? Aquí un poquito más libre ustedes. Y al mes, apóstol, de estar solo con esa oración: ¿y qué hacemos la iglesia? Una mañana a las 4:30 de la mañana me despierta el Señor y me habla y me dice: el cielo pelea una batalla por la tierra. Cuando oigo esa palabra, el cielo pelea una batalla por la tierra, la tomo, la recibo y digo: Dios, Señor, pero lo que yo he estado oyendo de tus siervos es que es una maldición para las naciones y la iglesia. No, me dijo el Señor, el cielo pelea una batalla por la tierra. Oh, se me abrieron mis ojos espirituales. A partir de ese momento dejé de oír lo que los hombres de Dios estaban diciendo, que era una maldición. Dejé de oírlo. Y entonces comencé con otra pregunta. Yo sé que ustedes son iguales que yo. Señor, le digo, si el cielo está peleando una batalla por la tierra, ¿qué hacemos entonces la iglesia? Entonces Dios no es una maldición. No es entonces que tú estás contra la iglesia. ¿Qué hacemos? A los 2 días, la misma hora, me despierta el Señor y me dice: debe ser como los. Daniel capítulo 4. Dice que por el dicho de los santos, ¿lo has leído? Y el decreto de los vigilantes. Y me dice el Señor: Xiomarita, debe ser como los vigilantes. Me quedé: Señor, ¿pero qué significa? Que lo que tenemos que hacer debe ser como los vigilantes. Entonces empecé a buscar qué es el papel de los vigilantes según Daniel capítulo 4. Entonces encontré lo siguiente: los vigilantes son seres angélicos que están destinados, escúchenme, están destinados para 2 cosas. No son querubines, no son serafines, no son ángeles, no son arcángeles. Son ángeles de un nivel alto en el cielo, asignados para 2 cosas en la tierra, profeta.
Uno de ellos es traer juicio sobre las naciones. Y el otro es salvar a las naciones de los juicios. Salvarlas o hacer juicio. Y cuando entendí esto, de que entonces debemos de actuar como los vigilantes, debe haber una operación de intercesión en la tierra en favor de las naciones. ¿Me están entendiendo? Debe haber un favor, debe haber una intercesión de iglesias, ministerios, gente como ustedes, llamados a la intercesión de la oración, para unirse a los vigilantes para salvar las naciones. Antes de que se abrieran las oportunidades de nuevo, mes de septiembre del mismo año, le decía al Señor: Señor, después de hacer esto y hacer esto otro como iglesia, ¿qué hacemos ahora? ¿Cuándo? Porque decían, van a pasar meses y años y no vamos a poder salir. Pero el Señor volvió una madrugada y me dijo: volverán los días de la alabanza y la adoración. Volverán los días de la alabanza y la adoración. Entonces entendí que el Señor estaba abriendo la oportunidad para su iglesia en la tierra, de que volvamos otra vez a reunirnos, que volvamos otra vez a proclamar su nombre, que volvamos otra vez a restaurar el tabernáculo de David, que está inactivo en las congregaciones, porque cuando aparece un adorador para adorar genuinamente, el tabernáculo de David es restaurado en los ministerios. O sea, mi estimada iglesia, el Señor los va a llevar mientras estaba sentado y adoraba a la salmista, la pastora profética. El Señor me estaba mostrando que van a ir a otra dimensión. No digo esta palabra por halagarles, porque el apóstol me reciba de nuevo. No, van a ir a otra dimensión. Dije, van a ir a otra dimensión. Dije, van a ir a otra dimensión. Pero Dios me decía, tiene que haber sanidad en el liderazgo. Tiene que haber sanidad en el liderazgo. O sea, tiene que haber, se lo voy a decir, 1 Samuel capítulo 5. El liderazgo de esta casa tiene que estar ligado al corazón de los ministros. ¿Ya entiendes qué pasó con las 10 tribus que no recibieron a David por 7 años? David fue rey por Dios, mandado por Dios, puesto por Samuel, pero no lo recibe. 10 tribus no la reciben, no lo reciben como rey. ¿Y cuántos años pasaron? Primer libro de Samuel, 7 años. Número perfecto en el hebreo. 7 años pasaron, que solo la tribu de Judá recibía a David como autoridad, como cobertura, como el rey de Dios. 7 años. Las otras 10 tribus lo ignoraron por 7 años. Pero al terminar los 7 años, vinieron los ancianos de estas tribus del norte y dijeron a David, y le dijeron algo que solo está escrito de 3 a 5 veces en la Biblia. ¿Están aquí? 1, 2. Le dijeron algo que solamente Dios lo dijo por primera vez a una pareja. Le dijeron algo que solo está destinado para el matrimonio. Carne de tu carne, huesos de tus huesos. Y esa fue la palabra profética que los ancianos trajeron a David. Le dijeron, tú eres carne de nuestra carne, tú eres hueso de nuestro hueso. No podemos estar separados de tu autoridad. No podemos estar separados de tu cobertura. No podemos estar separados de la dirección que Dios te ha dado como rey de la nación. Hemos estado divididos por 7 años. O sea, para que el Señor ministerio, Espíritu Santo en movimiento, para que el Señor los lleve a las dimensiones que Dios tiene predestinado para ustedes. No solamente el liderazgo esté ligado al corazón de ellos, no solo el liderazgo esté sano. ¿Están aquí? En la relación y comunión con ellos y con los demás.
tengo que decirlo, apóstol. Tiene que quebrar reglas que humanamente uno establece. ¿Entiende lo que dije? Tiene que innovarse, renovarse espiritualmente, mentalmente el ministerio, porque Dios no trabaja a través de las mezclas que nosotros hacemos como iglesia. A veces las congregaciones son exigentes y a veces usted viene con la visión de otro lugar. Se quedó aquí, como decía el apóstol, porque le gustó, le agradó, pero de repente usted dice, pastor, mi pastor allá hacía esto. No funciona. No funciona así. Yo estoy viendo el ministerio tal, está haciendo eso, ¿por qué no lo hacemos aquí? No funciona. ¿No? ¿Están aquí? ¿Por qué no funciona? Porque la visión del hombre de Dios allá es aquella. Pero la visión del hombre de Dios, la mujer de Dios aquí, es la que ellos están exponiendo a la casa. Están exponiendo a la casa. Por eso es que Dios, cuando nos va a impulsar a ir a otra dimensión, lo primero que Dios hace es sanar nuestras relaciones con nosotros, la congregación y el ministro. No olvido unos años atrás que el Señor me dice, reúne a tu liderazgo y háblales al corazón. Yo no sabía, César, qué era. Y la insistencia de Dios, reúne al liderazgo y hazlos que abran el corazón. Con esa dirección divina, programo un día y les digo, reunámonos al día. Quizás habían unos 60 líderes, sin exagerarle. Líderes de direcciones, ¿verdad? De diferentes áreas del ministerio. Y solo me senté en medio de todos ellos y les digo, Dios me dio una palabra, que ustedes abran el corazón para con nosotros. Oh, hermano, si hubieras estado ahí, te hubieras ido. Todo estaba bien, todo caminaba bien, a la vista mía, a la vista de mi esposa, a la vista de otros líderes. Pero cuando nos sentamos y hablamos, todo lo que comenzó a salir del corazón no era lo que vivíamos. ¿Están aquí? Recuerdo que gente con lágrimas se levantaba. Recuerdo que gente con palabras no raras, no soeces, pero diciendo cosas de algo que les había dañado en el pasado. Es decir, estaban heridos, estaban resentidos, estaban golpeados, no por palabras que yo le haya dicho a ellos, pero el alma es así, el alma guarda cualquier gesto que el pastor haga, la pastora haga, cualquier actitud de otros líderes. Entonces comencé a ver que el corazón del liderazgo no estaba exactamente como yo lo veía, como yo lo miraba. Pero a partir de aquel momento en que lloramos, porque lo que uno siempre busca es la imagen. ¿Están aquí? ¿Entienden? La imagen del ministerio, la imagen de nosotros. Por ejemplo, cuando uno comenzó a predicar hace algunos años, oh hermano, yo iba para orar y ayunar en algún lugar, pero con el deseo de bajar allá abajo, después de la montaña, bajar para hacer milagros, para hacer prodigios, para que la gente supiera que yo podía hacer eso. ¿Están aquí? Y uno trataba de ser visto. Hoy en día quisiéramos estar detrás del telón y que otros surjan, que otros emerjan, que otro Dios los unja, que a otro Dios los levante. ¿Está aquí? Porque nuestra Dios es generacional, Dios es multigeneracional. Entonces hay generaciones como ustedes, iglesia, que van a ir de gloria en gloria, de poder en poder, aleluya, hasta ver a Dios en Sion. Así que prepárense para entrar en esas dimensiones de Dios. Pero cuando querramos entrar a esas dimensiones, vamos a tener que dejar todo aquello
que ya no funciona en la iglesia. ¿Están aquí? Me preguntaba un hermano un par de horas antes, o ayer era, pastor, me dice, de un ministerio, no estamos creciendo. ¿Qué hacemos? ¿Por qué no podemos crecer? ¿Por qué hacemos para poder alcanzar almas? Le digo, la visión tiene que innovarse. No solo es atacar a los pastores y decir, ¿qué pasa en la iglesia? Sino que tiene que innovarse la visión. Y la visión, si la gente no la conoce, no van a entender qué es la visión. Como dice Habacuc, escribe bien la visión, para que otros que la lean corran con ella. Los líderes de esta casa, embarácese de la visión que los ministros tienen. La visión que tienen sus padres espirituales, conózcanla. Pregúntenle, si no la conocen, pregúntenle. Apóstol, profeta, ¿cuál es la visión suya? ¿Hacia dónde vamos? ¿Qué queremos alcanzar? ¿Cómo lo vamos a hacer? Yo estoy para ser su colaborador en el ministerio. Estoy para ser un qué, un Timoteo, un Tito. Estoy aquí para hacer eso. Amados, voy concluyendo. Lo que Jesús hizo por nosotros después de la cruz es el misterio desconocido para la iglesia, desconocido para nosotros como individuos, pero hasta ahí llegó Él. No tuvo límite en ir a las partes más profundas de la tierra para librarnos de la muerte segunda. La muerte segunda no es simplemente, se fue al infierno, se va a ir al infierno. No, es más que eso. Incluso Jesús dijo que en ese lugar habrían niveles de juicio. Así como en el cielo habrán niveles de posición de la iglesia, también en el infierno hay niveles o habrán niveles de juicio según los pecados cometidos. Por eso le dijo Él a las ciudades, dice, será más tolerable. ¿Se acuerdan de eso? El castigo para Sodoma y Gomorra que para ustedes. La palabra tolerable, es decir, un juicio menos, más liviano. Toda la gente que podamos librarnos de ese lugar, como decía el apóstol hoy, vengamos al Señor. Y si nuestra vida en la fe está así en desacierto, fortalezcámonos en el Señor. Oigamos la palabra de forma permanente y permitamos que el Espíritu Santo trabaje en nosotros. ¿Sabe qué necesitamos la iglesia, apóstol? Necesitamos el bautismo en el Espíritu Santo. Cuando la iglesia del Señor local, el 80-90% de los asistentes, tengamos el bautismo en el Espíritu Santo, no solo para hablar en lenguas, sino que el Espíritu Santo es la teocracia en la iglesia, vamos a tener una coinonía hermosa, vamos a ser restaurados. Sí, no ve que si no somos bautizados en el Espíritu Santo, pues hay otras cosas que funcionan. ¿Está aquí? Pero el bautismo en el Espíritu Santo es el carisma que nos va a ayudar a alcanzar las dimensiones gloriosas. Si la iglesia incluso queremos llegar a otras dimensiones, el 80-90% de la gente congregante tiene que recibir la experiencia gloriosa de ser bautizados en el Espíritu Santo. ¿Para qué? Para ir a la dimensión que Dios quiere llevarnos. Y termino diciendo, ustedes se van a sorprender cómo Dios lo va a hacer. Pero toda palabra profética que nos den de forma personal, familiar o local, está destinada a cumplirse si nosotros colaboramos con ella. En otras palabras, toda profecía que te hayan dicho, que te digan, anda gravitando encima de tu cabeza. ¿Está aquí? Si Dios te dice, te voy a bendecir, te voy a prosperar, esa profecía está limitada a las decisiones suyas.
Entonces usted dice, pero ¿por qué si Dios me habló, por qué no se ha cumplido? ¿Por qué? Porque uno, tiene que ser en el Kairos de Dios, o sea, en el tiempo específico de Dios. Y dos, tenemos nosotros que colaborar con la profecía sobre nuestra vida. ¿Está aquí? ¿Se va a cumplir? Sí. Pero si no estamos dispuestos a colaborar con la profecía, entonces Dios va a buscar otro vaso profético. La profecía se mueve a otro lugar, se mueve a otro vaso, y es en el ministerio igual, apóstol. Es igual en los ministerios. Por eso es que la atmósfera divina que había en Jerusalén, léanlo en la Biblia, el libro de Hechos, permaneció solo unos años ahí. Después la atmósfera divina, si lo lee bien el libro de Hechos lo vas a entender porque no hay tiempo para explicar. La atmósfera divina que había en Jerusalén se movió a Antioquía. Mírenlo en el libro de Hechos. Luego que estuvo en Antioquía, la atmósfera espiritual se movió a la iglesia de Éfeso. Jerusalén, Antioquía, Éfeso. Y Antioquía no estaba en Israel. Antioquía estaba en Turquía, o está en Turquía hoy en día. Y Éfeso está en Asia Menor. ¿Por qué Dios mueve las atmósferas? Porque Él espera que en un tiempo en los ministerios como los nuestros apercibamos la decisión que Dios tiene proféticamente. Porque Dios va a mover una atmósfera de una familia. La va a mover en espera de que la familia respondamos al Señor. Todos. De un negocio incluso. Las atmósferas de prosperidad, de trabajo, de finanzas puede estar allí. Pero el hombre o la mujer de Dios tienen que hacer que esa atmósfera permanezca en casa. Sí, tenemos que hacer eso. Como decía el cántico que teníamos aquí ahora, ¿verdad? Que a veces nos sentimos como débiles. A todos nos pasa. Está aquí. A todos nos sucede. Frustrados. Nos frustramos a veces. Pero eso no debe ser razón para que la atmósfera divina se nos vaya. Si hay algo que el liderazgo y nosotros debemos de desear, es una atmósfera divina más comprimida. Una atmósfera divina donde ocurran las cosas que dice la palabra en Corintios. Que uno habla en lengua, otro establece doctrina, otro interpreta las lenguas, otros, ¿verdad?, estamos salmoniando al Señor. No permitan, sean parte de la vida de los siervos. No permitan que la atmósfera se vaya para otro lugar cerca, para otro lugar distante. Pidan al Señor ser uno con la visión del ministerio, y que no salgamos de las casas de Dios sin haber sido ministrados en nuestro corazón. Quiero que levante su mano. Quiero que levante su mano donde está y hable con el Señor de forma individual. Permita que el Espíritu Santo trabaje en su interior. Permita que la gracia de Dios le ahonde sus verdades. Si no has podido obedecer al Señor en otras áreas que Él te está llamando, es el momento oportuno, ahí donde estás, de decirle al Señor: yo quiero, Señor, rendirme. Quiero obedecer tu palabra. Me libraste de la muerte segunda, de la muerte espiritual eterna. Yo quiero reconocer esa verdad divina de tu muerte en la cruz, pero también de tu libertad que me diste, Señor, para que yo no muera eternamente y que yo no vaya a la eternidad de condenación, ni viva en sentimientos de culpas en este tiempo que vivo. Dios quiere que tú recibas la palabra y seas restaurado en el nombre del Señor. Quiero dejar al apóstol para que él ore por todos nosotros. Él pueda bendecirnos también.